vamos a empezar nuestra predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Gracias por su asistencia, les seguimos invitando. Y el día de hoy vamos a hablar, el sermón va a ser acerca de la oración que empezamos hace 8 días a hablar de la oración. Y lo encontramos ahí en Lucas, Evangelio según Lucas 11, versículo 1. Y aconteció que estando él orando en un lugar, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Podemos ver y podemos pensar que quien había estado escuchando a nuestro Señor Jesucristo, no solamente en este momento de oración, sino que era toda una vida de oración. Nosotros podemos pensar, seguramente te ha pasado, nos ha pasado, que después de escuchar una oración pública, ferviente, una oración que nos damos cuenta que tiene aceptación ante el trono de gracia, cuando el hermano que acaba de orar únicamente nuestros pensamientos de muchos es que pudiéramos orar como la persona que ha ofrecido la oración. ¿Cuánto más podemos o hubiésemos deseado el mismo privilegio de los discípulos de escuchar a nuestro Señor Jesucristo? Al ver su rostro, sus gestos, su reverencia, su actitud, una actitud sincera, ferviente. Por supuesto que era algo muy impresionante. Pero no solo era su actitud, sino también el ver que oraba sin cesar. Podemos decir que era, y fue su testimonio, que al emprender cualquier trabajo o dirigirse a cualquier lado en su trabajo evangelístico que realizaba, en cualquier momento y por cualquier cosa pedía la guía, la dirección de su Padre. Si tan solo nosotros aprendiéramos de Él, que cuando deseamos iniciar algo, lo hiciéramos en ese espíritu, por supuesto que tendríamos mucho más éxito en todo lo que emprendemos. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que para Él sus oraciones era parte de su vida. Era mucho más que lo que es para muchos de nosotros, acercarnos al trono de gracia para pedir favores. Oramos y nos acercamos al trono de gracia en momentos de aflicciones y dificultades. Pero para nuestro Señor Jesucristo, el orar era, vuelvo a decir, parte de su vida. Era adorar y glorificar al Padre. Elevar el espíritu para unirse a esa gloriosa compañía de ángeles y arcángeles en el cielo que de día y de noche claman: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Esto es lo que vieron sus discípulos.
Este fue el ejemplo. Nuestro Señor oraba a menudo y mucho, en tristezas y en gozos, en aflicciones, oraba solo, acompañado de sus discípulos, pero sus discípulos habían aprendido a escuchar en silencio a su maestro. Presenciaron su forma, su humildad, su humillación, oraciones nacidas del corazón y no solo de labios. Escucharon sus súplicas. Le vieron en más de una ocasión derramar su llanto. Y fue por medio de esto que sus entendimientos fueron abiertos. La oración que antes era ceremoniosa, ritualista, cosas externas, vean, pasaron a ser un servicio espiritual. Algo como un trabajo del corazón. Algo como pocas veces lo habían visto. Y por supuesto algo que muy pocas veces ellos habían practicado. Ellos por supuesto que oraban y oraron muchas veces. De hecho ellos están diciendo que Juan el Bautista les enseñó a orar. Pero fueron atraídos por el testimonio de nuestro Señor. Por eso esa petición, enséñanos a orar. Desearon orar como su Señor. Ellos se dieron cuenta que el orar no es cualquier cosa. Aprendieron a valorar el significado de la oración. Lo habían estado aprendiendo y terminaron concluyendo que les hacía falta, que no alcanzaban ese nivel de nuestro Señor. Y pensaron que lo que es importante debe de hacerse correctamente. Y por eso los vemos buscando. Por eso los vemos acercándose al Señor, pidiendo ser enseñados. Ellos, por supuesto, oraban al igual que muchos de nosotros, pero se daban cuenta de la dificultad de encontrar las palabras apropiadas, los pensamientos correctos. Por lo tanto, también nació en ellos el deseo de una más grande capacidad de oración. ¿Qué es lo que entendieron ellos? Lo que muchos de nosotros no queremos entender, que no sabemos orar. La primera señal verdadera de la vida espiritual es la oración. Y es la oración el medio para mantener a los mejores hombres cerca de Dios. Pero debemos de entender que se necesita dirección en la oración. Por lo tanto, ellos tuvieron la humildad de pedir ser enseñados. Enséñanos a orar. Nosotros también podemos pedir lo mismo, ser enseñados a orar. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. Porque no sabemos cómo hacerlo, qué pedir o por qué pedir, al menos como debiéramos. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, todos lo conocemos. Él dijo, no sabemos cómo pedir como debiéramos. Vean, el mismo apóstol Pablo reconoció, al igual que los discípulos, una conciencia de incapacidad para orar correctamente. Y esto es lo que debe de tener cualquier creyente. ¿Qué regalo de oración sería si nuestro Dios nos permitiera siempre deleitarnos en la oración? Restringir cada palabra ociosa o cada pensamiento desviado. Vean,
cada pensamiento errado que tenemos cuando nos acercamos al trono de gracia. ¿No te ha pasado? Es la experiencia de todos los creyentes. Cuando tú quieres orar, llegan los dardos de fuego del maligno, te llegan pensamientos aún impíos, pecaminosos. Vean, el poder fijar toda nuestra alma en dulce y plena comunión con el Señor. ¿Puedes pensar en algo más deseable que esto? Por eso es que el apóstol Pablo dice que el Espíritu perfecciona la oración, endereza es la palabra. Pero tenemos que reconocer que nos falta mucho. Y tenemos que decir todavía, Señor, enséñanos a orar. Algunos piensan que es por mucha palabrería que van a ser escuchados. Otros por la forma en que se acercan. Otros no reconocen que eso es simplemente ritualismo y cosas externas que no tienen nada que ver con el corazón. Pero a través de la Escritura, cuando tú y yo pedimos ser enseñados a orar, la Biblia es suficiente en todo lo relacionado para nuestra vida y la piedad. Y por supuesto que el tema de la oración se encuentra en la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, que es la verdad. Para eso, Dios ha provisto de mucho material para la oración. La Biblia nos enseña cómo orar, cómo no orar, como los escribas y fariseos. Describe el espíritu de oración, cómo pedir y para qué cosas. Nos dice que a veces pedimos y no somos escuchados. Pedís y no recibís porque pedís para mal. Vean. Ahí está la enseñanza. El Señor nos sigue enseñando a orar a través de las Escrituras. Nos enseña el espíritu de la oración. Nos enseña qué gracias pedir, qué bendiciones esperar, cómo esperar el tiempo de la respuesta. Y todo esto está dispuesto para nosotros. Las amenazas de las Escrituras nos enseñan a temer a Dios y a despreciar el pecado. Nos advierten de caer. Y también nos animan porque al orar somos fortalecidos. Vean, todo esto lo seguimos encontrando en la palabra de Dios. Sabemos que por su palabra que las pruebas, aflicciones, las pérdidas, las enfermedades son para suplicar misericordia y caminar más cerca de Dios. Tenemos hermosos salmos que son oraciones de todo tipo, acciones de gracias contestadas. Aún encontramos salmos pidiendo justicia, pidiendo venganza en contra de los enemigos. Pero nos enseña a esperar y encontramos que el Señor dice, mía es la venganza y yo les daré su pago. Para toda ocasión, para toda circunstancia, está la palabra de Dios que nos sigue enseñando a orar. Los salmos, hemos dicho, oraciones de gracia contestadas. Oraciones en tiempo de angustia. Tenemos cientos de oraciones de hombres piadosos y justos que nos enseñan a pedir. Tenemos la oración de Abraham, de Eleazar, de Jacob, de Moisés, de Aarón, de Lot, la oración de Josué, la oración de Manoah, de Sansón, de Elías, de Ezequías, la oración de Jabes, de Job, de Daniel, de Jonás, de Habacuc. Vean, en cada uno de esos personajes
Dios nos está enseñando a orar. Ahí está la petición respondida. Enséñanos a orar. Y toda verdad, vean, en la Escritura, toda verdad tiene que ver con la enseñanza. Oraciones que nacen del corazón. El corazón es el asiento de la súplica. Vean, ninguna súplica nacida de un corazón contrito y humillado es rechazada por Dios. Las oraciones de los santos muchas veces son imperfectas, porque somos hombres imperfectos, porque fueron hombres imperfectos. Y aún así son enderezadas por el mismo Espíritu que ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos. Vean. ¿Cuánta humildad se necesita para reconocer que no sabemos cómo debemos de pedir como conviene? Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros, aún con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vean, aún si no hemos aprendido a orar, si no hemos aprendido a pedir como se debe, la palabra de Dios endereza, el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. El Señor nos sigue enseñando. Podemos ver cómo Jesús es una fuente de asombro continuo para cada creyente y para sus discípulos. La vida con Él era una experiencia interminable de alegría y desconcierto. Siempre estaba enseñando. Vemos cómo el Señor había viajado a lo largo y ancho de los caminos de Israel. Nuestro Señor había trazado algo como una gran campaña militar para enseñar, para evangelizar a cientos de personas. Y sus discípulos fueron testigos de todo, en todos sus caminos. Vieron incursiones en los poderes oscuros de la enfermedad, de la muerte, de la desesperación, a través de todos los caminos. Y los discípulos, por supuesto, que no podían olvidar las poderosas demostraciones de la gracia de Dios a través de su poder en la oración. Recordaban los ojos agradecidos de aquellos cojos, de los mudos, de los ciegos, de los sordos, de los afligidos. Vean, ellos habían sido testigos. Habían visto a los afligidos que se habían ido con gozo por haber sido sanados y liberados, al ser enviados de regreso con sus seres queridos. Vieron la expulsión de demonios. Vean. Fueron testigos de muchos milagros y todos a través de la oración. Continuamente se asombraron y no dejaban de admirar la sabiduría de Dios. Siempre lo estaban viendo. Y muchas veces se preguntaron, ¿cuál es el secreto de su sabiduría y de su poder? Cuando estaba comiendo, cuando dormía, seguía enseñando. Viajando, seguía enseñando. Siempre estaba orando. Por eso es que en una ocasión, cuando él dejó de orar, se acercaron. Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú.
Y este es el pedido muy significativo. Porque vuelvo a decir, estos discípulos oraban, eran hombres de oración. Cuando ellos le dijeron que ellos habían estado en la escuela de Juan, pero que ahora querían ser enseñados a orar como el maestro. Ellos dijeron, algunos de nosotros fuimos discípulos de Juan y nos enseñaron a orar. Pero Señor, te hemos estado viendo, hemos caminado contigo, hemos visto las cosas que tú haces y ahora concluimos que tú eres un maestro de oración. Y así como Juan nos enseñó a orar, ahora queremos que tú nos enseñes de esta forma. ¿Qué es lo que hay detrás del poder de esta oración? ¿El misterio de tu carácter está vinculado con tu vida de oración? Debemos de ser conscientes de lo poco que nosotros sabemos, porque no podemos orar como tú oras. Señor, enséñanos a orar. Porque es una realidad que tenemos que reconocer, que no sabemos. Ni como personas en lo individual, ni siquiera en la iglesia, cuando oramos colectivamente. Y la prueba de que no sabemos orar, vean, la vemos que a veces en las iglesias, cuando hacemos una oración colectiva, en muchos grupos, cada quien ora por su parte. Cada quien está pidiendo. Y a veces eso se hace como una locura. ¿Cómo saber? Es una oración colectiva. Alguien ora y todos los demás apoyan diciendo, amén, así sea. Vean. Ni siquiera esas cosas tan básicas podemos hacer cuando nos reunimos. Hemos visto cómo el Señor nos lleva de la mano para aprender. Señor, enséñanos a orar. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo, cómo dirigirnos. Ahora, la Escritura nos dice que debemos de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es? Es decir, oración o desmayo. Una cosa u otra. Es decir, siempre constante. Pero ¿qué sucede? Que no lo hacemos de esa forma. No se ha descubierto ese poderoso ministerio de la oración. Muchas personas se dejan llevar por el desánimo, por la frustración, por la impotencia. Llegan a creer que es inútil orar o que no son escuchados. Y esta es la prueba de que hay una falta de oración individual. Y por supuesto también a nivel colectivo. Esto abunda entre nosotros, el desánimo, la ansiedad, el miedo, la culpa, la desesperación. Vean. Y esto está entre los creyentes. Creen que el orar sin desmayar tiene que ver con el tiempo en que tú estás orando. Y esto es lo que no vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estaba orando en el camino, en el valle, al entrar a una ciudad, al salir de ella, al levantarse, al oscurecer, al acostarse. Vean, en la comida, en el desayuno, en el almuerzo. Siempre es estar orando. Y eso es la forma que nos enseña. Nosotros podemos ir en el camión, en el transporte, caminando, en el trabajo, cuando estás utilizando tus herramientas, cuando vas manejando. Puedes estar orando.
Esa es la vida de oración. No es necesario que llegues y que te inclines. No, esas son cosas externas. Tú puedes orar con tu pensamiento. Tú puedes clamar a Dios a toda hora y en cualquier momento. Pero somos ritualistas. Hay iglesias que son ritualistas. Incluso llegan a pensar que si las mujeres no traen o no están tapadas de la cabeza, sus oraciones no son contestadas, no pueden orar, están incapacitadas para orar. Eso se llama religiosidad. La Escritura no enseña eso. Vean, hay honrosas excepciones. Hay algunos creyentes que han aprendido mucho más acerca de la oración, del fortalecimiento de la oración en su vida individual, familiar. Y esto se nota, es evidente. Hay quienes tienen una alegría, un brillo en su experiencia que no se puede negar. Son como Moisés cuando desciende de estar con el Señor. Se nota el semblante. Hay quienes pueden a cada circunstancia, con esa enseñanza que han tenido del Señor, abordar cualquier circunstancia en la oración. Sus propias vidas son un ministerio de oración. Y vuelvo a decir, eso se nota. Pero también debemos de hablar, tenemos que reconocer que hay mucho desmayo, tanto entre jóvenes como en viejos. Y esta es la marca de la oración real. Siempre hay una oposición a la oración. Muchos no oran simplemente por flojera. Otros porque no saben cómo hacerlo. No se quieren arriesgar. No se quieren entregar. No quieren aprender. Falta de voluntad en ocasiones. Disponibilidad. Es que no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo? Y cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad, cuando llega la angustia, entonces te haces de tiempo. Lo que decíamos en estos días, ¿no? En esta cuarentena que estamos enfrentando, ¿cuántos han tenido? Vean, han sido obligados a orar. Aquellos que no pensaban en la oración o que eran descuidados en la oración, Dios les está obligando a depender de la oración. Vean. Podemos decir entonces que tenemos que clamar todavía, Señor, enséñanos a orar. Y cuando decimos estas palabras tenemos que estar dispuestos a ser enseñados. Ya hemos dado el paso más importante, el reconocer que no sabemos cómo hacerlo y que estamos dispuestos a descubrir el poder de la oración en nuestras vidas. Enséñanos a orar, que no sea hecho únicamente por un sentido de necesidad inmediato o para salir del paso. No, hagamos de nuestra vida un modelo de oración. Aunque tenemos que reconocer que la oración es el grito de un hijo amado a un padre, con el corazón de un padre que está listo para derramar todo lo que tiene que dar. Y cuando llegamos a esta oración, Señor, enséñanos a orar. Estamos derramando lágrimas. Estamos pidiendo porque sentimos nuestra sensación de necesidad.
el Señor, en respuesta a la solicitud de sus discípulos, vean, cuando vieron que en su vida, vean, de nuestro Señor Jesucristo, llegó a arrancar este grito de sus corazones: enséñanos a orar. Por supuesto que el Señor quedó también impresionado. Y al ver la necesidad de sus discípulos, el Señor escuchó sus súplicas. Primero vieron que con Jesús la oración era una necesidad. Era más que una práctica ocasional como nosotros lo hacemos. Era algo mucho más de su parte que un solo hábito, ¿no? Como muchos dicen, vamos a hacerlo un hábito. No, la oración debe de ser más que un hábito. Podemos hablar de una actitud de mente, de una actitud de un corazón dispuesto. La oración debe de ser algo que se vive, que se respira. Así debe de ser de necesario, como el aire que respiramos, o como el alimento, o como el agua. El Señor, por eso es que dice, literalmente Él lo hizo, Él oró sin cesar. El apóstol Pablo nos invita también a orar sin cesar. Y cuando estos discípulos observaron a Jesús, lo vieron, fue su testimonio que Él oraba sin cesar. Obviamente, no como muchos enseñan, no siempre es una oración formal. No lo vieron arrodillarse como al fariseo, no, dando la impresión de que no alcanzaba ni siquiera a llegar al templo para orar. No, Él lo hacía directamente con su Padre, pero no para ser visto. No, vean, no era por hipocresía. No se paraba con la cabeza inclinada en una actitud de oración continuamente. Por supuesto creemos que lo hizo, pero no para ser visto de los hombres. Lo que vemos en su vida de oración es un ministerio increíblemente ocupado. Es esto lo que les enseñó a diario en su capacitación con los suyos, hablando de la banda apostólica durante 3 años. Nuestro Señor fue sometido, como muchos de nosotros, a una presión creciente. Tenía mucho trabajo, un trabajo ininterrumpido. Pero esto no le apartó de la oración. Había un acoso creciente sobre él, una resistencia continua, a veces por el curso que estaban tomando las cosas. Sin embargo, en medio de esta vida, podemos decir, de increíble ajetreo, de tremenda presión, de interrupciones continuas, el Señor siempre lo vemos orando. Y oraba en espíritu. Cuando sus manos estaban ocupadas sanando, dio gracias mientras partía el pan y alimentaba a los 5,000. En la tumba de Lázaro, antes de decir, ven fuera, no, dijo, gracias te doy, Padre, porque yo sé que me escuchas. Vean, enseñando, siempre siendo un maestro de oración. Vean, de esto se trata, una vida de oración. Este es parte del secreto de la oración y de la vida de oración. Es practicar
esto constantemente, en todo momento. Nunca debemos de estar lejos de que Dios está trabajando en nosotros, tanto como para no querer hacer su buena voluntad y orar a cada momento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no queramos que Dios haga todo por nosotros. Esto es lo que nos enseña. Nosotros tenemos que tener una dependencia y estar clamando, pidiendo, ensalzando, glorificando a nuestro Padre. Debemos de estar pidiendo sabiduría. Debemos estar pidiendo dirección. Vean, esto es lo que nos enseña la Escritura. El Hijo por sí mismo no puede hacer nada. Vean, eso es dependencia de Dios. No somos autosuficientes. Es otra de las grandes enseñanzas. La oración nos hace dependientes totalmente de Dios, pero también nos hace humildes, porque sabemos que no somos nosotros, que sin Él no podemos hacer nada. Hay muchos que sí. Hay muchos que ponen toda la fuerza o toda la fe o toda la confianza en la oración. Hacen de la oración un amuleto cristiano. Si yo oro mucho, entonces tengo la respuesta a mis necesidades. Tremendo error. Aún de las cosas más santas se han hecho para apartar de Dios. No. Otros piensan que es con frases piadosas, con palabras bien articuladas, con pensamientos bien dirigidos. No, no se trata de eso. No es tratar una buena impresión, dejar una buena impresión en los que nos rodean, y mucho menos tratar de impresionar a Dios. La oración son palabras nacidas del corazón, dirigidas a nuestro Dios. El reconocimiento que es Dios el que va a contestar, el que nos va a dar todo, y que sin Él nada podemos hacer. El Hijo por sí solo no puede hacer nada. Y lo primero, o quizás sea lo único que podemos hacer por medio de la oración, es entrar al trono de gracia. De todo lo demás se encarga el Señor. Vean, pensar en el Hijo de Dios. Los hombres, los creyentes, saben que todas sus expectativas deben de ser puestas en las manos de Dios. De esta forma podemos deleitarnos en el Señor, en el Padre, sabiendo que todas las cosas, nuestras necesidades, nuestras peticiones, porque esa es una experiencia también, que Dios nos da siempre más de lo que pedimos. El punto es cómo lo pedimos. Él personalmente, como hombre, contribuye al poderoso programa de poder y sabiduría, el cual ocupó durante sus 3 años de ministerio. La respuesta es, escúchenlo, nada, nada. Él no hizo nada por sí mismo. El Hijo por sí mismo no puede hacer nada. Una y otra vez declaró eso. Es el Padre quien mora en mí, el que hace las obras.
Y esto debe de humillarnos. Si el Señor lo enseñó y el Señor lo practicó y el Señor lo demostró, ¿cómo piensas tú, miserable, que puedes ser mejor que el Señor? Debes de estar consciente, constante de la necesidad de esta actitud continua que tenía nuestro Señor Jesucristo. Que si algo se va a hacer, que si algo se hacía, el Padre tenía que hacerlo. Quizás ahí esté nuestro problema de nuestras oraciones. Nuestra actitud de autosuficiencia, de autoconfianza, autoseguridad. Hay momentos en que somos conscientes de nuestra insuficiencia y nuestra necesidad, pero buscamos cómo resolverlo. No por medio de la oración. Y cada vez que te hundes en los vertederos o te enfrentas a alguna circunstancia que es tremendamente exigente, o cuando ya has sido abrumado por una catástrofe inesperada, antes que reconocer la necesidad del Padre y entregarle todo a nuestro Señor, tu primera respuesta es ¿por qué? ¿Qué está pasando? No te das cuenta de la necesidad, cuestionas el por qué. No quieres reconocer que necesitas ayuda. No quieres reconocer que la oración es una respuesta automática en esos momentos. Pero la sigues guardando como una acción de emergencia reservada para aquellos momentos en que verdaderamente todo salga de control. Y es por eso que todas las cosas se te salen de control muchas veces. Hacer a un lado tu suficiencia. ¿Cuán difícil es? Entiéndelo. Hay muchas cosas que no puedes hacer solo. Demasiadas cosas. Necesitas la ayuda de Dios para todo, para las cosas grandes y las cosas pequeñas. Podemos hablar, por decirlo de alguna forma, que el secreto de la vida de nuestro Señor Jesucristo es que Él nunca dijo ni pensó de esa forma. Nunca se sintió autosuficiente. Nunca se dijo a sí mismo, mi fe, mi conocimiento, mis antecedentes, mi habilidad. No. Él reconoció que Dios le había dado todo, que su Padre le había dado todo, que nada dependía de sí mismo. Reconoció que el Hijo por sí solo no puede hacer nada, absolutamente. Y si Él lo reconoció, no sé qué esperas tú para hacer lo mismo. Vean, en una ocasión nuestro Señor se dirigía a una gran multitud. Y mientras hablaba la multitud, ¿se acuerdan? Estamos hablando de cuando estaba a la orilla del lago. Y la multitud creció de tal manera que ya no podía ser escuchado. Por lo tanto, subió a una barca, ¿se acuerdan? La barca de Pedro, que estaba sentado junto al bote, junto a la barquilla. Y el Señor le ordenó a Pedro que se fuera un poco más hacia adentro. Y Jesús abordó el bote. Pedro remó para alejarse de la orilla, para que el Señor se pudiera ver y escuchar mejor. Y después continuó en su dirección. Ahora, cuando ellos se alejaron, Pedro quizás
reconoció y dijo, por fin pude hacer algo por mi maestro. Ahora pude hacer algo. ¿No? Fui útil al menos con mi bote, con mi barca. El Señor en ese momento era su invitado. El Señor había hecho tanto por él que Pedro se sintió conmovido, ¿no? De haber podido retribuir en algo a su maestro. Y se regocijó por esa oportunidad de poder proporcionar algo que en ese momento fue necesario para nuestro Señor. El Señor se volvió a él y le dijo, Pedro, lánzate a las profundidades. Es decir, muévete a las profundidades del lago. Cuando Pedro tomó el bote hacia el centro del lago, el Señor le dijo, ahora Pedro, echa tu red. Baja las redes, echa las redes. Prepárate para pescar. Y Pedro se quedó mirando con asombro. Podemos entender, ¿no?, a Pedro, ver su expresión incrédula, ser condescendiente a la voz de su maestro. Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos atrapado nada. Y luego pensó, el Señor me está diciendo que eche las redes. Pero yo reconozco que el Señor conoce de muchas cosas. Conoce a las personas, escudriña sus corazones, entiende y sabe demasiadas cosas. Pero cuando de pescar se trata, yo soy un hombre de mar. Yo soy un hombre que he pescado toda mi vida en este lago. Conozco dónde hay peces y dónde no los hay. Quizás para esto, quizás sea para lo único que tengo más conocimiento que el Señor, ¿no? En todo me puede enseñar, pero a pescar, Señor, estás hablando con un experto. Si quieres saber algo sobre la pesca, yo te puedo enseñar. ¿No? Aquí nací, aquí fue criado, conozco este lago. Sé todo acerca de este lago. Sé los tiempos de la pesca. Sé cuando no hay, ¿no? Pero, Señor, he estado pescando toda la noche y no hemos capturado nada. ¿Por qué? Porque quizás era el tiempo de veda, ¿no? Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Toma mi consejo. Pedro, baja tu red. Echa la red. Y por supuesto que en algo del tono de nuestro Señor Jesucristo había algo irresistible. Y Pedro, ¿qué es lo que dijo? Señor, en tu palabra lo haré. Entonces echó la red. ¿Y qué es lo que sucedió? La Biblia lo enseña como la gran pesca. Una gran cantidad de peces, innumerables, que dice que las redes amenazaban con romperse. Y vean, cuando Pedro jalaba las redes, cuando Pedro luchaba por subir los peces al bote, también quedó humillado. Miró a su Señor, quizás con una mirada de vergüenza, una dolorosa sorpresa, y reconoció quién era. Con razón, Pedro dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Él quiso decir, Señor,
entiendo lo que quieres decir. Veo que incluso en aquellas áreas donde yo creo que soy suficiente, donde creo que el que sabe soy yo, también te necesito. Es un reconocimiento. Y también para cada uno de nosotros es esta enseñanza. ¿En qué área te sientes más suficiente? Más autosuficiente. ¿En dónde crees que no necesitas? Y la respuesta la tienes. Sin mí nada podéis hacer. Al Señor no le puedes enseñar nada. Tenemos que depender siempre, en todo y por todo, de Él. Seguramente esto es lo que nuestro Señor nos está enseñando. Enséñanos a orar. Esto es algo que debemos de aprender. Que no hay ninguna actividad en la vida que no requiera oración. Un sentido de expectativa de Dios en el trabajo. ¿No es esto lo que pensó Pedro? Mientras veía a nuestro Señor orar, sabía que para él la oración era una opción. Oró cuando quiso, ¿no? Rezó Pedro cuando lo consideró necesario. Pero se acuerdan cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, mas yo he rogado al Padre. Vean. O sea, Pedro nunca estaba fuera del radar de Dios. Pedro siempre estaba en el pensamiento de Dios. Cuando tú piensas que estás solo, Dios siempre está contigo. Lo más cercano de lo que tú crees. Por lo tanto, en todas las cosas que nosotros hagamos, que Dios esté de por medio. En todas las cosas que emprendas, en todos los negocios que quieras, en todos los cambios en tu vida, en todos tus caminos, encomiéndate a Dios. Esta es la enseñanza que está recibiendo Pedro, que estamos recibiendo nosotros. Cualquier cosa de tu vida que inicies o que termines, llévalo a los pies de Cristo. En alguna ocasión alguien le preguntó a una persona, a un hombre de el personal de limpieza, ¿cuál era su método de oración? Vean, ¿no? Los religiosos que quieren un método para cada cosa. Y él simplemente contestó: no sé nada sobre el método. Nunca he escuchado sobre ello. Pero yo oro cuando barro. Oro cuando lavo mi ropa. Oro cuando salgo. Oro cuando regreso. Oro cuando estoy planchando. Oro en todo momento. Y veo que el Señor resuelve todos mis problemas. Sobre el método que usted me dice no lo sé. Pero cuando hago algo, siempre estoy orando. Esa es la verdadera oración. Esa es la vida de oración. Otra cosa que el discípulo vio de Jesús en su oración, se dio cuenta que no solo era necesaria, sino que también era perfectamente natural. No hubo una lucha para orar,
No había conducción de sí mismo. La oración para él no era un acto, como vuelvo a decir, de autodisciplina, ¿no? O deber, o peor aún, de obligación. No, nunca fue para ellos una obligación. Debemos de hacer que la oración, como lo fue para ellos, sea una delicia. Ahora, eso no significa que nuestro Señor no haya requerido de tiempo para la oración, ni que no tuvo que organizar la oración con sus apóstoles, ¿no? De hecho, cuando subió al monte, los discípulos fueron regañados. ¿Por qué? Porque cuando bajó dijo, no habéis podido orar conmigo, ni siquiera una hora. Vean. Ahí el Señor les está diciendo, no habéis podido, ahí les está diciendo, si hay un tiempo de oración. El Señor pasaba horas, noches enteras en oración. Se escabullía cuando las multitudes eran las más grandes y exigentes. Vean, siempre vemos que el Señor subía. Lo hacía en el monte, lo hacía en el valle. Y había momentos también en que estaba cansado y presionado. Y la oración no era lo más fácil de hacer bajo estas circunstancias. ¿Se acuerdan cuando lo vemos en el jardín de Getsemaní? Ahí estaba cansado, como los discípulos. Cansado y con sueño. Físicamente exhausto. Emocionalmente también cansado. Pero aún, mientras dormía, oraba. La oración no fue un problema para nuestro Señor. No había ninguna sensación de renuencia. No había, ni era para él un requisito que tenía que cumplir. No, nunca lo vio como un peso, como una carga, como una responsabilidad. El Señor siempre oraba y lo hacía con gratitud y agradecimiento. No lo hacía por necesidad. No, lo hacía porque era una comunicación con su Padre. Esto es lo que debemos aprender. Que no necesitamos un sentido de necesidad. Tenemos que verlo, poniendo un ejemplo. Tú puedes ofrecer un sándwich a un hombre que está lleno después de una pesada cena, después de que ha tenido en su mesa muchos manjares. Ofrécele una torta y tendrás que usar todos tus poderes de persuasión para que la acepte. Y solo lo hará por cortesía. Y tan pronto como se la des, te va a dar la espalda, la va a tirar, la va a regalar, la va a poner detrás de una silla, la va a esconder. Todo va a ser con ella, menos comerla. ¿Por qué? Porque no tiene hambre. No tiene sentido de necesidad. Aunque puede sentir el deber de aceptarlo, no lo quiere. No tiene ningún valor para él. Pero esa misma torta, ofrécesela a un hambriento. Y tú sabes qué es lo que va a suceder. No solo la va a devorar, no solo la va a disfrutar, sino que te va a preguntar si no tienes otra. De esta forma tenemos que hacer la oración para nosotros.
como el aire, como el agua, como el alimento para el hambriado. Por eso es que ahora, Señor, danos hambre y sed de justicia. Esta es la figura. Vean, la oración significa también acción de gracias. Ahí en el capítulo 10 de Lucas, en el verso 21, dice: en esa misma hora se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: te agradezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las hayas revelado a estos pequeñitos. Sí, Padre, porque así fue tu misericordia, tu misericordiosa voluntad. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre, o quién es el Padre excepto el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo decida revelárselo. El Señor siempre estaba dando gracias. Gracias, Padre. Gracias por las circunstancias en las que me has traído. Gracias por lo que has planeado. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por las victorias. Gracias por todas las cosas. Gracias por las necesidades que satisfaces. Gracias por alimentar a estos 5,000. Siempre diciendo: gracias, Padre. En la última cena, aún cuando se reunía con los suyos en el aposento alto, tomó la taza y ¿qué dijo? Y cuando dio las gracias. Vean, una vida de oración. Y vean, el mismo Señor en sus oraciones hacía a un lado la autosuficiencia y buscaba el consejo del Padre. ¿Se acuerdan en la ocasión en que estaba a punto de elegir a sus discípulos? Se nos dice que pasó toda la noche anterior en oración. ¿Qué estaba haciendo? Estaba buscando la guianza divina, la iluminación del Padre. Sabía que su propia sabiduría sería inadecuada para esta tarea. Él simplemente lo dejó al consejo del Padre, al consejo divino. Y juntos bajaron la lista y hablaron sobre cada hombre. Mientras hablaba con él, el Padre, acerca de cada uno de ellos, llegó una convicción en su corazón: este es el indicado. Y cuando terminó, eligió a los 12, incluido el traidor Judas. La oración por Jesús era frecuentemente intercesión. Eso nos enseña también a nosotros. Tenemos el gran relato de esto en Juan 17. Esa poderosa oración en la que oró por los 11 apóstoles completos a través de ellos y por toda la iglesia en todas las edades sucesivas. No oró por el mundo. Dijo: ruego por ellos y por aquellos que escucharán mi palabra a través de ellos. Oró por Pedro en la hora de su desilusión y derrota, cuando su mundo se derrumbó alrededor de su cabeza, en esa noche oscura en que negó a su Señor y salió y lloró amargamente. Pero el Señor le había encontrado antes: Pedro, he orado por ti para que tu fe no falle. Esa noche tanto Judas como Pedro negaron a su Señor. Vean. Pero la diferencia fundamental entre Judas y Pedro fue que Cristo había orado por Pedro. Oró por los niños pequeños e intercedió por ellos con el Padre. Y finalmente su gran oración de intercesión fue orada en la cruz sangrienta, cuando sus brazos estaban estirados. Oró mientras clavaban los clavos en su carne, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego
de manera especial. La oración era comunión con Jesús. Oró en el monte de la transfiguración. Y mientras sus discípulos lo observaban, de repente se transformó ante ellos. Mientras oraba, el semblante de su rostro se alteró y sus prendas se volvieron blancas y brillantes. En oración estaba experimentando una comunión tan rica que la gloria del Padre que habitaba dentro de él rompió la tienda en la que estaba escondida. Y como dijo Juan, contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oró en el jardín de Getsemaní y experimentó una verdadera comunión en una hora de profunda angustia de corazón. Y vean la forma en que terminó esta oración, con un ángel que se le acercaba y lo fortalecía y lo sostenía en medio de las presiones que enfrentaba. Al recordar la vida de oración de nuestro Señor, podemos ver lo que este discípulo vio que era tan necesario, no solo para él, sino para todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Lo que ellos quisieron, ser enseñados. Y esto nos lleva a reflexionar por qué nosotros no queremos vivir una vida de oración. ¿Por qué nosotros a veces eludimos la oración cuando deberíamos de pedir, cuando deberíamos de clamar? Cuando nuestra vida debe de ser como la de nuestro Señor. ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué no somos? No guerreros, como unos dicen, guerreros de oración, no, hombres de oración. Veamos cómo Jesús oró. ¿Realmente piensas que puedes vivir bajo del nivel del Hijo de Dios? ¿Te sientes más autosuficiente que el Señor? Veamos la vida de nuestro Señor. Después de todo, ¿qué somos? Cristianos comunes y corrientes. El Señor hizo de su vida una vida de oración. ¿Te gustaría poder orar así? ¿Te gustaría aprender a orar? El Señor vivió por la fuerza de la oración y la comunión con su Padre. Así también nosotros debemos de vivir, dependiendo de Dios, en una relación íntima, cercana, necesaria. Que sean nuestras palabras las mismas que las de ellos. Señor, enséñanos a orar. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque una vez más, a través de tu palabra, a través de tu vida, a través de tu enseñanza, seguimos aprendiendo lo necesario que es la oración para nuestras vidas. Nuestra dependencia de ti. Ayúdanos a tener hambre y sed de justicia. Ayúdanos a ser agradecidos, a dar gracias, como tú lo hacías, Señor, dando gracias por todo. Reconociendo que nada merecemos, que todo es por gracia y por tu misericordia, que todo proviene de tu mano, que todo don perfecto y toda buena dádiva descienden del Padre de las luces. Pedimos que la oración sea vital en nuestras vidas, sea una necesidad como el aire, como el sol, como el agua, como el alimento.
Y es de esta forma en que podemos estar cerca de ti, tener una relación más estrecha. Escucha, Señor, nuestra plegaria. Escucha nuestra necesidad. Sé propicio. Pedimos por cada una de nuestras iglesias hermanas, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo creyentes, por cada uno de sus pastores, por sus familias. Pedimos que en todos y en cada uno de ellos se acreciente este deseo de orar sin cesar, como dice tu palabra. Y el cómo hacerlo, Señor, reconocemos que muchas veces no sabemos cómo orar. Pero lo que sí sabemos, ahora por tu misma palabra, es que el Espíritu intercede por nosotros. Te damos las gracias por todo. Y en todo glorificamos tu nombre. Que tu nombre sea bendecido. Te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su asistencia. Les invitamos para el día lunes. Vamos a empezar otra serie de estudios. Ya saben, lunes, miércoles y viernes, 7:30 de la noche. Les seguimos invitando. Gracias por su asistencia. Hasta luego.